En el video anterior demostramos la matriz de varianzas y covarianzas para el modelo de regresión múltiple, ¿sí? Demostramos también la propiedad de encejamiento de los estimadores de mínimos cuadrados clásicos en el contexto del modelo de regresión múltiple, pero no demostramos, digamos, para este caso más general, el teorema de Gauss-Markov, ¿sí? Lo que afirma el teorema de Gauss-Markov, que es que eh, las varianzas, ¿sí? De estos estimadores, si se cumplen los supuestos del modelo de regresión lineal clásico, van a ser, sí que son los 5 primeros supuestos, tal como los planteamos nosotros, ¿sí? De los 6 que vimos. ¿Sí? Bueno, van a ser los mejores estimadores lineales sin sesgados y los eficientes de la familia de estimadores lineales sin sesgados. ¿Sí? Eh, em, Recordemos que en el video anterior sí usamos esto, ¿sí? Este reemplazo, que básicamente llamamos a la matriz que surge de hacer x transpuesta por x a la menos 1 por x transpuesta, ¿sí? Entonces, al estimador de mínimos cuadrados clásicos, fíjense, lo podemos llamar a por i, ¿sí? A por i. Si quieren hacer un paralelismo con lo que vimos en el modelo de regresión simple, este A juega el rol de los ponderadores, que ahí lo llamamos C con su índice I. ¿Sí? Bueno, este A juega el rol de los ponderadores que definimos en la demostración del teorema Markov en el contexto del modelo de regresión simple. ¿Sí? Entonces, vamos a definir ahora cualquier otro estimador lineal de beta. ¿Sí? Y ahora vamos a usar la letra C, ¿sí? Para definir una matriz C cualquiera, ¿sí? Obviamente cuyas dimensiones tienen que ser apropiadas para poder premultiplicar al vector i, ¿sí? Eh, pero en principio una matriz cualquiera, ¿sí? Eh, que pueda premultiplicar al vector i, ¿sí? Entonces vamos a decir que el estimador alternativo no va a ser c por i, ¿sí? Sino que lo vamos a definir como a más c por i, ¿sí? Entonces fíjense que este estimador alternativo, aplicando propiedad distributiva, podría ser A por I más C por I, es decir, se podría plantear este estimador lineal alternativo como beta sombrero, si el estimador de mínimos cuadrados clásicos más C por I, ¿sí? Más algo más. Reemplacemos entonces en esta expresión a la ecuación de regresión poblacional escrita en notación matricial, ¿sí? X por beta más epsilon. ¿Mm? En realidad, perdón, si la reemplazamos aquí, ¿sí? Aquí la reemplazamos, ¿sí? ¿Mm? Bueno, podemos aplicar propiedad distributiva, muy simple, ¿sí? Eh, Esto por todo esto y epsilon por A más C, ¿sí? Y podemos aplicar esperanza condicional a X a ambos lados de la igualdad, lo cual de vuelta no rompe la igualdad, ¿sí? Porque estamos aplicando a ambos lados de la igualdad. ¿Mm? Entonces, llegamos de esta forma a esta expresión, ¿sí? Bueno, aquí podemos aplicar propiedades de la esperanza. Si la esperanza de esta suma de cosas, ¿sí? Es igual a la suma de las esperanzas condicionales en X, ¿sí? Fíjense, tengo esperanza de A más C por X beta y esperanza de A más C por epsilon, ¿sí? Ambas condicionales en X. Bueno, aquí podemos aplicar más propiedades de la esperanza. A más C las vamos a considerar fijas, ¿sí? Las podemos sacar de la esperanza, lo mismo X, porque esto es una esperanza condicional a X, y eso ya que estos valores están dados a los efectos de esta esperanza condicional, con lo cual nos va a quedar la esperanza condicional de los parámetros poblacionales beta, ¿sí? Condicionales a X, ¿sí? Pero como son parámetros poblacionales, se pueden tratar como constantes, ¿sí? La esperanza de los parámetros poblacionales son los parámetros poblacionales, ¿sí? Con lo cual esa esperanza queda igual a beta. Y después, bueno, A más C también lo podemos sacar a esta esperanza condicional, y nos queda la esperanza de los errores condicional a X. Que, por supuesto,
2 y 3, ¿sí? Tal como lo vimos nosotros, esta esperanza debe ser igual a 0. Debe ser igual a 0. Por lo tanto, nos queda que la esperanza eh, de este estimador alternativo que planteamos, A más C todo por I, ¿sí? Es igual a A más C por X por beta, ¿sí? Esta es la misma expresión que está en el anterior, ¿sí? Entonces, vamos a reemplazar A por lo que es X transpuesta por X a la menos 1 por X transpuesta, ¿sí? Y vamos a aplicar propiedad distributiva. Básicamente, esto lo enchufamos aquí adentro y aplicamos propiedad distributiva, X por beta por A, ¿sí? Esto que estaba acá, antes hubiera sido A, lo reemplazamos, ¿sí? Y X por beta por C, ¿sí? O mejor dicho, C por X por beta, ¿sí? Pues C está premultiplicando. Bueno, esto y esto se pueden cancelar, ¿sí? Esta operación va a devolver la matriz identidad, ¿sí? Con lo cual se puede cancelar. Entonces, fíjense que para que la esperanza de este estimador beta onda, llamémoslo, ¿sí? Condicional en X, sea igual al parámetro poblacional beta, lo que tiene que ocurrir es que C por X debe ser igual a 0. Esta va a ser la condición para el ensesgamiento, ¿sí? De este parámetro, ¿sí? Que la vamos a imponer, ¿sí? La vamos a imponer, vamos a decir que es igual a 0, ¿sí? Porque a nosotros lo que nos interesa en el teorema de Gauss-Markov es, che, queremos ver si los estimadores mínimos cuadrados clásicos minimizan, ¿sí? La varianza dentro de la familia de estimadores lineales y sesgados, ¿sí? O sea que esto lo imponemos, ¿sí? Lo imponemos. Decimos, bueno, C por X va a ser igual a 0 porque queremos que este estimador alternativo pertenezca a la familia de estimadores lineales insesgados, ¿sí? ¿Ok? Ahora bien, teniendo en cuenta además, sí, que A por X es igual a la matriz de identidad, fíjense lo que es A, ¿no? A es X transpuesta por X a la menos 1 por X transpuesta, y si eso además lo multiplicamos por X, bueno, es esta simplificación que planteamos acá. Si nos queda X transpuesta por X a la menos 1, multiplicada por X transpuesta por X, ¿sí? Básicamente eso es igual a la matriz identidad, ¿sí? Entonces, considerando eso, decimos que beta, onda, de vuelta con un nombre, ¿sí? Menos beta, ¿sí? O sea, este vector que contiene estos estimadores lineales y sesgados, menos el vector de parámetros poblacionales, es A más C por X beta, ¿sí? Más A más C por epsilon, ¿sí? Esto es una expresión que viene de, si me dejan volver un poquito, esto viene de aquí, ¿sí? Fíjense, de esta expresión de beta, de este estimador de beta. Bueno, eso es lo que reemplazamos aquí, ¿sí? Y le restamos beta. Y bueno, si aplicamos propiedad distributiva, ¿sí? Fíjense, eh, A, eh, sigo bien, A por X beta, ¿sí? A por X beta, C por X beta, C por X beta con signo positivo, menos beta, acá reordenamos un poquito los términos, esto va a ser por conveniencia, ¿sí? Y A más C por epsilon. Fíjense, lo que estamos computando acá es la diferencia entre el estimador entre los estimadores y los parámetros poblacionales, y el vector que contiene esas diferencias, ¿sí? Entonces, A por X, como dijimos aquí, es la matriz de identidad. O sea que esto es beta. Esto es igual a beta, este término. Beta menos beta se cancelan, ¿sí? Y C por X es la condición de ensesgamiento.
de beta onda, ¿sí? Por lo tanto, queremos que este estimador pertenezca a la familia de estimadores lineales sin sesgados, esto es igual a cero. Con lo cual el único término que me queda en esta expresión es A más C por epsilon, ¿sí? ¿Cómo podemos expresar entonces la matriz de varianzas y covarianzas de este estimador? Beta onda, ¿sí? Beta onda. Bueno, como de la misma manera que planteamos antes la de mínimos cuadrados, ¿sí? Eh, básicamente, como el vector de beta onda, bueno, perdón, la esperanza, no condición en X de el vector beta onda menos el vector de parámetros poblacionales, pues multiplicado por el vector beta onda menos el vector de parámetros poblacionales traspuesto, ¿sí? Esto que está acá es la esperanza de beta onda, pues dijimos que es insesgado, ¿sí? Esto lo estamos asumiendo, forzando, ¿sí? Esto también, ¿sí? Ok, entonces, si esto es la esperanza de beta onda, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente la esperanza, ¿sí? De beta onda menos su esperanza por beta onda menos su esperanza traspuesto, esto nos da la matriz de varianzas y covarianzas, ¿sí? Ahora, reemplacemos beta onda menos beta por lo que acabamos de obtener, que es esta expresión que está aquí, ¿sí? Ven, A más C por epsilon. Entonces, bueno, A más C por epsilon, A más C por epsilon, traspuesto, ¿sí? Y aplicando propiedad de la transposición, la multiplicación de matrices, ¿sí? Aquí vamos a aplicar esta propiedad, aquí. ¿Mm? Bueno, esto es igual al que estaba postmultiplicando traspuesto, epsilon traspuesta, y al que estaba premultiplicando traspuesto, ¿sí? Postmultiplicando ahora. A más C, todo traspuesto. ¿Mm? Entonces, esta es la misma expresión que estaba en la slide anterior, ¿sí? Y ahora hacemos de vuelta uso de propiedades de esperanzas condicionales, ¿sí? Considerando que A y A transpuesta son funciones de X, ¿sí? Y que C los vamos a asumir también fijos, ¿sí? Son matrices de valores fijos, ¿sí? En principio. Entonces, A más C lo podemos sacar de la esperanza, premultiplicando, porque estaba acá premultiplicando, y A más C transpuesta lo podemos sacar de la esperanza postmultiplicando, porque fíjense que en esta expresión que está acá adentro estaba postmultiplicando. Y lo que nos queda en el medio es la esperanza de epsilon por epsilon transpuesta condicionada a X. ¿Quién es este? Bueno, ya debería resultarles conocido, ¿sí? Por lo que vimos en los videos anteriores. Esto que está acá es la matriz de varianzas y covarianza de los errores, ¿sí? Que si se cumplen los supuestos de homocienticidad, ausencia de correlación serial, cosa que vamos a asumir, ¿sí? Pues son supuestos del teorema de Gauss-Markov, bueno, es igual a sigma cuadrado de epsilon por la matriz de identidad. Por lo tanto, fíjense que la matriz de varianzas y covarianzas de beta onda es igual a la matriz de varianzas y covarianzas, perdón, a la varianza del error, disculpen, ¿sí? Por A más C por A más C traspuesto. Apliquemos propiedad distributiva aquí, ¿sí? En primer lugar, en realidad aquí, propiedad de la suma o de la traspuesta de suma de matrices, ¿sí? Que es igual a la suma de las traspuestas, ¿sí? A traspuesta más C traspuesta. Y luego, ahora sí, acá distributiva. A por A traspuesta, A por A traspuesta, ¿sí? A por C traspuesta, A por C traspuesta. C por A traspuesta, C por A traspuesta. C por C traspuesta, C por C traspuesta. Y ahora reemplacemos A por su definición, ¿sí? A es X traspuesta por X a menos 1 por X traspuesta, ¿sí? Esto lo definimos al principio de esta demostración. Bueno, nos queda este pequeño choclo, no se asusten, ¿sí? No se asusten. Fíjense, A es esto y A traspuesta es esto, lo que está acá dentro del corchete, traspuesto, ¿no? Obviamente, traspuesto. Esto que está acá es A por C traspuesto. Esto que está acá es C, ¿sí? Este término que está aquí es C por A traspuesto, o sea, esto es A, lo que está dentro del corchete,
traspuesto. Y después acá nos queda C por C traspuesto, ¿sí? Entonces, aplicando propiedades de operaciones con matrices traspuestas y simétricas, ¿sí? Fíjense, fíjense. Vamos primero por este término, ¿sí? Por este que está acá. Tenemos X traspuesta por X a la menos 1 por X traspuesta, ¿sí? Y aquí vamos a aplicar propiedades de la transposición de matrices, ¿sí? De la multiplicación de matrices traspuestas, mejor dicho, ¿sí? Esta que estamos multiplicando pasa traspuesta pero multiplicando, pero la traspuesta de la traspuesta de X, ¿quién es? Es X, ¿sí? Y la traspuesta de la inversa de X traspuesta por X, de vuelta, como X traspuesta por X es una matriz simétrica, su inversa es simétrica también, y por lo tanto su traspuesta es igual a la matriz, ¿sí? Entonces, esto es X traspuesta por X a la menos 1. Después, aquí déjenme agrupar, también por propiedad de la multiplicación de matrices traspuestas, ¿sí? X traspuesta por C traspuesta es igual a la traspuesta de C por X, ¿sí? ¿Ok? Es la propiedad que aplicamos antes, pero en sentido inverso, si ustedes quieren decir al revés. Y acá aplicamos de vuelta la propiedad de la traspuesta de una multiplicación de matrices, y es la misma que aplicamos aquí, ¿sí? Fíjense, esta pasa a premultiplicar, traspuesta, como era X traspuesta, y a su vez la volvemos a transponer, eso nos da la matriz X, ¿sí? La matriz original, y la traspuesta de esta matriz pasa acá postmultiplicando, pero como esta matriz es simétrica, si algo que ya hemos comentado, entonces su traspuesta es igual a esa matriz, X traspuesta por X a la menos 1. Fíjense, esto se puede simplificar con esto, ¿sí? Esta operación nos da la matriz identidad. C por X, punto relevante, por condición que impusimos para que beta onda sea insesgado, es igual a 0, ¿sí? Y lo mismo aquí. Con lo cual, este término y este término se nos va a anular. ¿Sí? Se nos van a anular. Y lo que nos queda, fíjense, es este primer término, X traspuesta por X a la menos 1, y este segundo término, C por C traspuesta. Entonces, la matriz de varianzas y covarianzas de beta onda, si este estimador lineal y sesgado alternativo que propusimos, es X traspuesta por X a menos 1, más C por C traspuesta, y todo multiplicado por el escalar que corresponde a la varianza del error, ¿sí? Esta expresión va a ser necesariamente mayor o igual a la varianza del estimador que derivamos de mínimos cuadrados clásicos, ¿sí? Que se puede expresar como A por X, recuerden ese estimador, ¿sí? Que era, y esta matriz de varianzas y covarianzas era varianza del error por X traspuesta por X a la menos 1, ¿sí? Básicamente va a ser mayor o igual porque, fíjense, ¿no? Yo esta diferencia la podría expresar de esta manera, ¿sí? La diferencia entre la matriz de varianzas y covarianzas de beta onda y el beta sombrero, que es el estimador de mínimos cuadrados clásicos, es sigma cuadrado por C traspuesto, ¿sí? Y esta diferencia en principio va a ser mayor o igual a 0, ¿sí? Dado que C por C traspuesta va a ser una matriz semidefinida positiva, ¿sí? Y la única forma de que sea igual a la matriz nula es que C lo sea, ¿sí? O sea, que sea la matriz nula. O sea, para que esto de 0 y por lo tanto la matriz de varianzas y covarianzas de beta onda, ¿sí? Sea mínima, esto tiene que ser 0. ¿Sí? C tiene que ser 0. Y esa va a ser la situación en que la matriz de varianzas y covarianzas sea mínima, ¿sí? Cuando esto sea 0 y por lo tanto la matriz de varianzas y covarianzas de beta onda sea la matriz de varianzas y covarianzas de estimador de mínimos cuadrados clásicos, lo cual quiere decir que entonces beta onda, ¿sí? En el caso en que se minimiza la matriz de varianzas y covarianzas, ¿sí? Perdón, necesariamente tiene que ser
el estimador de mínimos cuadrados clásicos. ¿Sí? Bueno, de esta manera hemos demostrado el teorema de Markov, ¿sí? Tiene sus complejidades, como ustedes habrán visto, ¿sí? Yo creo que la parte un poquito más engorrosa es esta última, ¿sí? Creo que hasta aquí es bastante, inclusive más intuitiva que la demostración en el caso del modelo de regresión simple. Se complica un poquito más acá, ¿sí? O sea que mírenlo, repasen el video, ¿sí? Léanlo también en esta demostración en la bibliografía, ¿sí? Esta demostración está, eh, si no recuerdo mal, la anterior, la del modelo de regresión simple, está muy basada en Gujarati. Yo calculo que esta también, pero bueno, miren también la demostración Gujarati, miren la de Ulrich. No se queden con esta demostración, si ven alguna versión de la demostración que les gusta más y la entienden mejor, buenísimo, ¿sí? No tienen por qué seguir esta demostración que yo les di, ¿sí? Eh, pero lo que les quiero decir es que la lean de la bibliografía, miren este video, sí, piénsenlo, hasta que les termine de cerrar si no lo entienden la primera vez que lo ven, ¿sí? Obviamente no es una demostración particularmente simple, ¿sí? De vuelta, creo que hasta aquí es bastante simple. Aquí en los últimos pasos donde se vuelve un poquito más engorrosa y difícil de entender. Pero bueno, de vuelta, traten de procesarla, entenderla y cualquier duda nos avisan por el foro de la materia o bien pueden plantear las dudas en los comentarios de este video.